vida, a veces tal vez todavía estamos sin trabajo y nos sentimos con ese pensamiento algo negativo que creo es a veces el que nos tumba a no salir adelante. Porque no se trata de recibir ayuda del gobierno, de la autoridad, sino que tú mismo puedas crear. Los peruanos yo creo que somos muy creativos, muy perseverantes y cuando queremos hacer las cosas las hacemos. Por ese motivo he traído acá al señor Richard Díaz Chuquipiondo, quien ha elaborado un libro muy interesante, que lo pongo ahí en pantalla, Hijos de Emprendedores. Como padres, repito, como tutores inclusive, tenemos, creo, la responsabilidad de formar hijos que puedan salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Oh, no, para mí es el placer de estar aquí en televisión, en Radio Capital, para responder las preguntas que ustedes. Bueno, un emprendedor a veces tiene que de la nada, tal vez surge un problemita, profesionalmente no le fue muy bien, de repente optó por un negocio o dentro de la profesión generó otro tipo de empresa sin necesidad de llegar a estar como el empleado de alguien, sino el mismo jefe, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de ser emprendedor a partir de la idea de llegar a ser empresario. Y en realidad ser emprendedor va mucho más allá del hecho de ser empresario. Va el hecho de ser una buena periodista, el de ser un buen profesional, pero sobre todo el de ser un gran ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con debilidades y esas debilidades las tenemos que ir superando. Por eso es que vamos emprendiendo un destino mejor. Y en el libro yo doy a conocer las formas con que se pueden leer. Si un padre de familia, y como usted dijo, un tutor, quiere llegar a impulsar el emprendimiento entre sus hijos, puede optar por los últimos capítulos y tener los tips necesarios. Pero si quiere unirse a un proceso de real desarrollo del ser humano, entonces tiene que leérselo todo. ¿Por qué? Porque el ser humano va... ¿Cuál es el objetivo final del ser humano? Es la autorrealización. Sí. Y no todos los seres humanos hoy en día estamos buscando autorrealizarnos y muchas veces ni siquiera sabemos en qué consiste la autorrealización. No nos conocemos a sí mismos. Exactamente. Nuestras facultades, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, ¿no? Así es. Y mire, por ejemplo, hablamos mucho de comunicación interna, hablamos mucho de comunicación externa, pero nos olvidamos de la intracomunicación. ¿Cuántos de nosotros nos comunicamos con nosotros mismos? ¿Cuántos nosotros valoramos nuestro cuerpo? ¿No? Por ejemplo, hace poco usted tenía aquí un psiquiatra, ¿no? Hablaban del tema del alcoholismo. Ser emprendedor también significa superar dichas debilidades, claro, ¿no? Y decir, por ejemplo, yo soy un buen profesional, pero muchas veces soy alcohólico. Entonces tengo que reconocer que tengo que superarme como persona y levantarse todos los días y reconocernos que tenemos que ser mejores seres humanos. Ese es el reto de todos nosotros. Y enfocándonos un poco a la formación de jóvenes, de niños, porque justo le comentaba antes de entrar a cabina que era un tema de que a veces veo mucha gente surgir de la nada, progresar, tener, cumplir sus objetivos y inclusive se estabiliza teniendo una casa bonita que nunca tuvo, el carrito, y ya vienen los hijos que tal vez nacen con todas esas comodidades que no tuvo, y a veces los padres que en el fin, con el objetivo de decir, no, es que yo tengo que darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, a veces pienso que se le hace un daño, porque al hijo no se le ayuda a ser un emprendedor a sí mismo, ¿no? Porque todos pensamos que vamos a vivir toda la vida. Ponte que ese papá y esa mamá fallecen, entonces, ¿qué pasa con el hijo? Todo lo que se creó se viene abajo. Así es. ¿Por qué? Porque usted ha partido de una hipótesis realmente importante, ¿no? Uno dice, yo quiero darle a mi hijo todo lo que no. ¿Qué pasa con lo que tuvo? Y el tener es no tener. Y mire lo anecdótico, claro. El tener es no tener, porque cuando yo no tengo hambre, entonces comienzo a tener ideas para solucionarlo. Cuando yo no tengo juguetes, comienzo a tener ideas para tenerlos. Entonces un padre no solamente es un dador de cosas, sino sobre todo un dador de experiencias, un dador de motivación. Por ejemplo, a mi hijo, al pequeño, yo le digo, oye, si la vida se ganaría, si tú ganarías dinero llorando, entonces yo te diría, llores todo el día, ¿no? Entonces, siempre con su mamá le decimos, oye, ¿sabes qué? Llorar no soluciona nada. Y un día estaba mirando televisión y escuchó estas mismas palabras, llorar no soluciona nada. Y nos miró y nos dijo, ¿verdad? No, sí, pues tienes que emprender. Y emprender es algo que los padres debemos de motivar, como usted dice. No hay que ser ni mucho
ni poco. Creo que el gran reto de ser padre, de ser tutor, incluso de ser tío y de ser abuelo, porque a veces hoy en día muchos padres dejan a cargo a los abuelos en casa, ¿no? Los abuelitos quieren mimar mucho al nieto, ¿no? Entonces la recomendación también sería para ellos que no los mimen mucho, que hay que ser equilibrados. No significa que hay que darles todo, pero tampoco hay que negarles todo, porque ¿no? hay que enseñarles a valorar ese sol de la propina que se ganan, ¿no? Pero en casa la costumbre en mi familia era, por ejemplo, no había el tema de la propina, pero si te quieres ganar ese sol, mira, puedes barrer acá, limpiar acá, o hazme un favorcito, necesito que esto esté listo, lo hace. Entonces era ganarse algo con un trabajo, pero no así, toma, como si fuera un sueldo que le vas a todos los días, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el niño tiene que aprender a valorar el tiempo, porque el tiempo es lo único que nosotros tenemos. Es el tesoro. Es el tesoro más grande que un ser humano tiene, es su tiempo. ¿Y de qué edad podemos un poco manejar esto? ¿De muy temprano? Desde el comienzo de la vida, ¿no? Desde los 0 días de nacido, 0 horas, porque mucho depende de la música, mucho depende del diálogo. A las madres embarazadas que nos están viendo, háblenle a su bebito, porque de repente dice, pero no me escucha, ¿no? Sí. Pero sí siente lo que usted dice. Y aprovecho esta oportunidad porque hay muchas madres que comienzan a llamarles con adjetivos calificativos horribles a sus niños. No dicen el engendro, el monstruo, el critter. No, y se cogen la barriga. Imagínense lo que le están diciendo a sus hijitos. Esos mensajes tan negativos que les están haciendo llegar, porque tal vez sientan que es la moda últimamente llamarle así al niño, pero el embarazo debe ser algo hermoso. Y el niño está ahí, está escuchando, está desarrollando su herencia emocional. Entonces, esa herencia emocional, lo que le digamos nosotros en ese momento, él lo va a tener para siempre, para toda su vida. La mirada tierna de una madre es lo más hermoso que puede tener un hijo, porque es lo que le da al hijo la fuerza para seguir adelante, ¿no? En la actualidad vemos casos lamentablemente de violencia, machismo, agresiones que parecen como lo que usted acaba de mencionar, algo de moda, de juego, pero que de una u otra manera nos hace perder también la seguridad en uno mismo, ¿no? Y esto me parece, o dígame usted, puede ser un elemento que atrase justamente mi meta emprendedora hacia mi persona, hacia mi futuro. ¿Cómo podemos alimentar esta autoestima? Que creo a veces que hemos visto casos de depresión que más o menos me estancan, me obstaculizan ese camino de avance, ¿no? Seguramente muchas de las personas que nos ven deben conocer a parientes que son excelentes profesionales, o que uno dice, este joven va a llegar a ser grande, y de pronto se estanca en la vida, y se estanca en la vida porque no sabe manejar sus emociones. Por ejemplo, hoy día escuchamos, ¿no?, que el amor se ha convertido en una exhibición, ¿no? Hablamos del exhibicionismo del amor. Todo el mundo quiere sentir, quiere demostrar que siente más amor que su amiga, que su amigo. Pero también asegurarse que no está dando la vuelta. En las redes sociales, el que es tramposito no tiene red social. La verdad. Estamos hablando, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, palabras como yo me muero por ti, sin ti no puedo vivir. Por favor, creo que al comienzo en los primeros días eso puede resultar encantador, pero si la persona después de 2 meses continúa con esas palabras, yo creo que es necesario pasar por el psicólogo, porque ya no es normal que una persona después de tiempo continúe con esas frases, porque son frases que podrían parecer tiernas, pero son amenazadoras. Claro. Son totalmente... Si usted le pregunta a muchas de las personas que han sufrido violencia, les van a decir que las personas que
con las que iniciaron su vida fueron muy románticos, fueron muy amorosos. El contexto, pues obviamente contraen una violencia pero espectacular. Entonces, lo que debemos enseñarles a los jóvenes es que el amor debe comenzar con el amor propio. El amor a uno mismo y que el amor significa una libertad pero acompañado. No que significa, el amor no significa estar prisionero de alguien, significa que estar libre pero estar acompañado. Claro. Y que esa compañía nos hace mejores seres humanos porque nos complementa. Y esa complementariedad es lo que hace que tengamos una buena familia, hijos emprendedores, porque obviamente padres que han superado ya todos sus problemas, porque imagínense la carga psicológica negativa, y esa carga psicológica negativa la traspasan a la siguiente generación. Mire, yo he visto muchas empresas que han tenido mucho éxito económico, pero que detrás de ese éxito económico hay toda una tragedia familiar. ¿Por qué? Porque... Pero eso no ha sido, o sea, a veces dicen, ¿no? Problemas de padres divorciados, padres divorciados, pero no necesariamente es una causa y uno también entonces se supera, ¿no? Mire, el divorcio no significa necesariamente de que los hijos pierdan a sus padres. Así es. Tampoco significa que la pareja deje de hablarse y de apoyarse, ¿ya? Y el matrimonio, estar casado, tampoco significa llevarse bien, por si acaso. Entonces, yo he visto empresas con relativo éxito y en algunos casos mucho éxito, en donde las familias están totalmente disfuncionales. Se nos va el tiempo.